Sí, sí, hoy fue muy lindo hacerle un homenaje a Carlos Julio Pereira, que en definitiva el libro que presentamos, por más que es de mi autoría, son las palabras de Carlos Julio, porque es una larguísima entrevista de más de 40 y pico, 50 horas de grabaciones con Carlos Julio, que bueno, arroja un producto este libro que es una especie de testamento de su historia, es lo que él quiso contar y cuenta cosas muy interesantes, de la gran historia y de la pequeña historia, de los distintos personajes que transcurrieron durante las épocas y además creo que una cosa muy linda que hay un capítulo final que es una especie, que yo lo digo que es una especie de declaración de principios de un hombre político que honró la profesión de ser político, porque ser político puede intentar serlo cualquiera, pero ser un político con letras mayúsculas muy pocos. Alejo, ¿faltan libros de este tipo en la educación uruguaya? Yo creo que lo que tiene este libro es que trata de rescatar lo que hoy se denomina historia reciente, además de una buena manera de rescatarla, que es del lado de los protagonistas, porque hay muchos historiadores que hacen historia leyendo diarios o leyendo otros libros que lo entrecruzan con otros materiales, documentales, fílmicos, lo que sea, pero la entrevista con el protagonista tiene el valor de eso mismo, de hablar con el protagonista. Y la historia reciente de Uruguay no se puede entender sin la presencia de Carlos Julio, especialmente en algunos roles muy particulares como lo fueron durante la dictadura militar, la resistencia al oscurantismo, la salida democrática y lo que fue aquella dupla que generó tanta esperanza y tanta alegría en el Uruguay, que fue la dupla con Wilson, que hizo nacer la esperanza de un cambio que en definitiva terminó abortando y que quizá si hubiera triunfado esa fórmula, la historia del Uruguay hubiera tomado un derrotero diferente. Alejo, ¿el Rocha le da el valor que tiene a Carlos Julio? Yo creo que tenemos una visión muy comarcana de Carlos Julio, de nuestro vecino, de un rochense más, y que no lo dimensionamos como el personaje que fue un hombre que marcó pautas decisivas en la historia política de los últimos 50 años, donde su opinión pesó, valió y fue una voz autorizada en muchísimos temas y jugó roles protagónicos en una gran cantidad de ellos. De hecho, fue candidato a la presidencia en 2 oportunidades. Cosechó en una de ellas más de 250.000 votos, 250.000 de ciudadanos hicieron la opción por votar a Carlos Julio y sus votos fueron decisivos además para que nuestro Partido Nacional en esa votación llegara al gobierno en 1989 con la calle Herrera. Yo creo que el rol de Carlos Julio es inmensamente grande desde lo electoral, desde su actuación política, pero también como un legado de rescate a lo mejor de la política, al político que actúa con probidad, con entereza, que no tiene desmayos éticos, una cosa que hoy cuando vemos la política tan vilipendiada por sus propios actores, hay que rescatar, porque esa es la buena política la que hace bien a la sociedad. La última, me imagino que con todo el tiempo que le dedica a la campaña política, a la actividad política, a la actividad parlamentaria, este libro no surge solo de su trabajo. Debe haber, como siempre, un equipo atrás, ¿no? Sí, hubo un equipo de desgrabaciones. Obviamente que después el tiempo del trabajo del armado y todas esas cosas lo hicimos nosotros, pero las desgrabaciones corrió por cuenta de una ¿Cuántas misita. horas, Alejo? Y horas y horas y horas, porque aparte corregir sintaxis, prolijidad, ortografía, evitar redundancias, que el producto del libro final sea una cosa redondeada y que cuando lo lea al lector le entre por los ojos y por los sentidos, ¿no? Y es un trabajo largo. Por suerte tuve a mi hija y a 2 jóvenes más que estuvieron trabajando en las desgrabaciones y me hicieron la parte sustancial y más tediosa. Y aparte lo bueno de eso, que los hice bien blancos a todos. Gracias, Alejo. Gracias.